Y desde la biblioteca, José Luis Sánchez ya nos recomienda un libro. Hola José, ¿qué tal estás? Buenísimos días. Buenos días, Miguel. Y gracias como Eso siempre. parecen, ¿eh? Sí, así que por lo menos Sí. así ha comenzado hoy el día. Bueno, pues que decía que como siempre, si no te importa, pues antes de desvelar un poco el título y el autor y de qué trata el libro que hoy nos recomiendas, ¿nos lees por favor un fragmento? Pues sí, ya estoy en ello. Venga, pues cuando tú quieras te escuchamos. Ni quiero ni puedo olvidarme del lugar de la Mancha en el que conocí la sed. Una bañera vieja, rodeada de ollas y cazos, esperaba la lluvia en el corral de mis abuelos maternos. Muy cerca de allí, el agua del río Villanueva empezó a escasear y dejó de llegar a las huertas de Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real. Algunos agricultores perdieron sus cosechas y una mujer tuvo que vender sus vacas. El abastecimiento también se resintió. El acuífero 24 del campo de Montiel, del que manaba su río, había quedado prácticamente seco. Aunque les dijeron que era la culpa de la lluvia que no caía, llevaban ya tiempo sospechando que allí pasaba algo más. En plena sequía, mientras sus cultivos morían, unas mazorcas crecían esplendorosas a lo largo de casi 1000 hectáreas con la ayuda de un moderno sistema de riego en la finca de un duque. En agosto de 1987, los vecinos de Villanueva de la Fuente y de otros pueblos cercanos como Albadalejo, Villahermosa y Montiel organizaron una manifestación. Fueron hasta la finca con botijos boca abajo y pancartas que decían: «Tenemos sed y queremos nuestra agua», pero nada cambió. El 15 de agosto era sábado y los de Villanueva, convencidos ya de que su sed poco tenía que ver con la ausencia de lluvia, volcaron 4 de los postes que llevaban electricidad a la finca de las mazorcas. En la mañana del domingo, cuando vieron que los obreros de Unión Eléctrica intentaban repararlos, volvieron a echar abajo los 4 postes y 19 más. ¿Quién lo hizo? «Todos hemos ido, señor», dijeron. En el pueblo eran unos 3.500 durante todo el año y mucho más, el doble, en pleno agosto. Protagonizaron su propio Fuente Ovejuna sin sangre. Aquí no hay ningún cabecilla, si eso es lo que usted quiere saber, pues somos todos el pueblo, y si un suponer se corriese la voz de que están poniendo las columnas de la luz, allá que nos vamos todos en avalancha a impedirlo, pero vamos con los brazos tan solo, y sin armas, porque no buscamos violencia, solo reclamamos lo que es nuestro, o sea, el agua, dijo uno de los entrevistados en la plaza del pueblo a Luis Otero. El periodista había llegado preguntando por la mujer que había vendido las vacas. De nombre le pusieron Julia, pero esos días sus vecinos empezaron a llamarla Agustina de Aragón. Era una anciana que resistía y arengaba a base de coplillas que ella misma componía, erigiéndose como lideresa y a la vez cronista de la revuelta de su pueblo. La frase que un vecino de Villanueva de la Fuente dio a El País resume lo que pasó en su pueblo. El agua ha sido nuestra de toda la vida de Dios, hasta que ese hombre ha puesto el reguerío para su panizo. Acusaban de su sed al hijo del duque por haber abierto unos pozos de casi 150 metros que conectaban con un sofisticado sistema de riego y que acabaron con el agua de todos. Pero también llevaban años sospechando del ganadero de la finca colindante. Dijimos: sequía sí, pero son las fincas las que están causando el daño a los manantiales y a las lagunas de Ruidera, me contó Juan Ángel Amador, el alcalde que tuvo que lidiar con la guerra del agua recién estrenado su mandato. También le salió la jugada a los vecinos amotinados, que acabaron aplaudiendo a los guardias después de que el alcalde paralizase la reparación de los postes. Y el río volvió a llevar agua. La justicia les dio la razón y 2 años después el acuífero se declaró sobreexplotado. Aquel verano los antidisturbios habían prodigado en otro pueblo. Si en Villanueva los vecinos se negaban a dejar que repararan los postes que llevaban electricidad a la finca de las mazorcas, los de Riaño, en León, se subieron a los tejados de sus casas y se negaron a bajar. Esa era su forma desesperada de resistir a un desalojo que finalmente no pudieron frenar y que culminó con la inundación de su pueblo y de 8 más, 2 de ellos parcialmente, bajo las aguas de un embalse destinado al riego y a generar hidroelectricidad.
Las fotos de la prensa de aquel verano reflejan que a menudo los sedientos y los ahogados compartimos historia y somos dos caras de una misma moneda. Mientras algunos niños bajaban a protestar al fondo de un río seco en Villanueva, otro niño subía al tejado de su casa para frenar la inundación de su pueblo. Ambos quedaron retratados. La sed siguió aquí porque nunca hace visitas breves y poco tiempo después regresó con una nueva sequía. En España y otros países mediterráneos se suceden sequías cíclicas que suelen durar 3 o 4 años cada década. En el verano de 1992, cuando España se dividía entre los que dormían la siesta y los que esperaban que Miguel Indurain ganase el Tour de Francia por segunda vez, en mi pueblo, Terrinches, seguíamos pensando en el agua y en casi nada más. El agua que no llegaba, el agua que nos expulsaría si seguía escaseando. Los mayores vivieron al borde de la desesperación y fue entonces cuando aprendí a valorar el agua como solo se valoran las cosas que se han perdido. Se convirtió en un misterio que durante un tiempo apenas aparecía con la ayuda de camiones cisterna y de las manos de mi abuelo Norberto. Quedan en el pueblo depósitos en las terrazas por si vuelve a repetirse. Como normalicé su ausencia, de aquel tiempo guardo flashes, de esos que preceden a los recuerdos propiamente dichos en los que aparece el agua. Son escenas que dejaron huella porque lo normal era que faltara. Mi abuelo metido en una cueva en busca de unas gotas que redirigía hacia una alberca para regar la huerta. Mi abuelo yendo de la huerta al corral para asearse con cazos. Los baños compartidos en familia porque había que aprovechar y reutilizar hasta la última gota. Nos faltó exprimir el aire. Todo servía para retener un agua que apenas caía y que luego, a veces, se guardaba como un tesoro incluso cuando ya no servía para casi nada. Quizá por eso tengo una imagen muy nítida de los renacuajos que nacían y proliferaban en un bidón de gasolina. Aquella sequía que se prolongó hasta 1995 dejó los embalses españoles al 15% y secó el pozo artesanal del que el pueblo había bebido durante siglos. Mientras mis vecinos se iban a otro pueblo para pedir la lluvia a los santos, hubo quienes se plantearon traer un iceberg con remolcadores al Guadalquivir, a cuya cuenca hidrográfica pertenece Terrinches, para aumentar el caudal del río. ¿Era eso o trasladar a la población sevillana? La idea de remolcar un iceberg no era nueva, ya se planteó en Benidorm en plena sequía casi 2 años antes. En El viento de la luna, de Antonio Muñoz Molina, y un niño fascinado con la llegada del hombre a la luna en un pueblo de Jaén tan árido como el mío y muy cerca de él. Pedro, el tío del protagonista, tiene la disparatada idea de instalar una ducha en el corral. Pero aquí solo nos podemos lavar sacando un cazo de agua helada del pozo y volcándolo en una palangana desconchada. El agua corriente es un sueño tan lejano como el de la lluvia puntual y abundante en nuestra tierra áspera, escribió. También hubo en Terrinches un visionario que aseguraba tener la ducha en su corral cuando nadie disponía de agua corriente en casa. Casi todo lo que cuenta Muñoz Molina sobre esa palangana desconchada en el corral y otros cachivaches de la sed, lo recuerdo como si hubiera crecido en esa misma casa. Aunque la historia transcurre 30 años antes y en otra parte es la de la bañera y los cazos que esperaban la lluvia y sustituyeron a las gallinas en el corral de mis abuelos. Tengo incluso fotos de mis primeros baños en solitario, y no porque sea un hito en el desarrollo infantil, sino porque era un lujo que había que inmortalizar como las cosas que nadie sabe cuándo podrán repetirse. Mi abuelo era el encargado de las aguas del pueblo. Además de barrer las calles, plantar árboles, dar aviso de los muertos y romper el rosario que le sujetaba los pies hasta la sepultura, se encargaba de la sed de los vivos moviendo una llave de un depósito de captación. Yo solía ir con él. Por las tardes lo veía descender por una escalera metálica hacia el inframundo y cortaba el agua del pueblo girando una llave. En cierto modo era una novedad. El agua corriente tardó en llegar a las casas de Terrinches. Allí solo las figuras de Don Quijote y la Virgen de Luciana eran comparables en veneración al botijo con el que todavía conformaban una trinidad. Colocado en un lugar que parecía un altar, el botijo lucía imponente. Para no perder ni una gota del agua traída de la fuente, para que no se la robaran las moscas, mi abuela lo colocaba sobre un plato y le ajustaba con un lazo una tapa de ganchillo que le hizo a medida.
Nuestra historia está condicionada por nuestra relación con el agua, pero nuestro vínculo con ella siempre acecha el miedo a que vuelva a abandonarnos. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues hoy me he salido un poco del guión habitual y en vez de escoger una novela, os he traído un libro que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Se titula La sed, es un libro de una antropóloga manchega, se llama Virginia Mendoza, y es una historia antropológica y también personal de la vida en zonas de sequía, en zonas de lluvia escasa, y de la vida no solo en nuestro país, ¿no?, sino que hace un recorrido histórico desde la prehistoria y va pasando revista a todas las civilizaciones, llamémoslas hidráulicas, que han ido apareciendo en el mundo, ¿no? Desde esas apariciones, esas civilizaciones que aparecen en el creciente fértil, como sumerios, acadios, babilonios, ¿no?, entre los ríos Tigris y Éufrates, las civilizaciones de la península del Indostán, del río Indo, civilizaciones como la del Nilo, también hidráulica porque nace vinculada al río Nilo, ¿no?, la egipcia. En fin, todo esto va configurando un mapa, digamos, de la sed que va condicionando no solo el desarrollo de esas civilizaciones que van apareciendo, sino su colapso o su decadencia y su desaparición en muchas ocasiones, ¿no? Pero no solo eso, como antropóloga va más allá y plantea una hipótesis que es la de que la sed ha servido a la humanidad, al hombre, desde los neandertales y quizá antes, ¿no?, para evolucionar, para ser hoy lo que somos, ¿no? Y eso condicionando también las migraciones que se han producido a lo largo de miles de años en el planeta, ¿no? Como las personas han salido de sus de la zona más oriental de África, del Valle del Rif, y cómo se han ido extendiendo a lo largo del mundo y en muchos casos llegando a Europa o llegando al continente asiático, incluso llegando a América a través del estrecho de Bering, en épocas en las que la tierra afloraba precisamente por las sequías, ¿no?, porque el nivel de los mares descendía. Bueno, pues según Virginia Mendoza, la sed ha tenido mucho que ver en esta extensión de lo que es la población primero de neandertales y luego de Homo sapiens a través del planeta, y ha servido también para hacernos evolucionar como especie. Con lo cual, todo esto, que es una cuestión antropológica, relacionarlo con su infancia, con un libro, en un libro que, como habéis visto, empieza hablando de sus abuelos en un lugar de la Mancha, ¿no?, esa alusión quijotesca. Bueno, pues me ha parecido tan seductor y tan bonito que hoy he querido salirme de la novela y traeros este ensayo que, por otra parte, es muy ameno, se lee perfectamente, no hace falta que uno sea antropólogo, ni que sea historiador, ni que sea arqueólogo, simplemente hay que acercarse al libro, ir leyendo, ir descubriendo lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos a partir de la sequía, de la ausencia de agua o de su presencia, y de la sed que va moviendo a las personas a desplazarse hacia un lado o hacia otro en el planeta. Y eso es lo que os traigo hoy, Miguel. Pues muy interesante. Recuérdanos el título y autor. Pues es La sed, de Virginia Mendoza, un libro editado por Debate y que está ya puesto en la biblioteca a disposición del que quiera venir
a retirarlo. A retirarlo y a prestarlo para poderlo leer. Pues José, como siempre, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, que tengas una feliz semana, gracias. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.